Mesa 8, titulada Horizontes Tecnológicos de los debates por la calidad de colonialidad, y partimos con la primera ponente, que es Linda Avendaño Santana. Voy presentando en la medida que vayamos poniendo para no provocar confusión. Del Centro de Investigaciones Estéticas Latinoamericanas y de la Chile, doctora en Historia del Arte por la UB, licenciada en Teoría e Historia del Arte por la UCH y la UAM. Es investigadora del Centro de Investigaciones Estéticas Latinoamericanas desde 2017 y hasta 2025 de la Art Globalization de Universidad de Barcelona, y ha sido investigadora y profesora en la Universidad Complutense de Madrid, Ministerio de Universidad de la Unión Europea Next Generation en Estados Unidos. Ha sido investigadora y profesora postdoctoral Juan de la Cierva, del Ministerio de Ciencias de España, el Departamento de Historia del Arte de la UCM. Ha sido investigadora visitante con el curador Gerardo Mosquera, investigadora visitante en la UAM de México con el profesor y filósofo Enrique Duce, en el Departamento de Estudios de Performance de Northwestern University, así como en el Departamento de Historia del Arte, Facultad de Ciencias y Humanidad, Sapienza Universidad de Roma. Y si quiere ya puede comenzar. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, como que me rebota la voz, por aceptar mi participación en este encuentro, que me parece muy interesante, por cuanto me parece que da paso, digamos, a nuevas expresiones y su inserción es un fenómeno que parece necesario de revisar y atender a la luz de los hechos que estamos viendo a nivel internacional de la nueva configuración del mundo. No sé si se ve el PowerPoint. Sí. Va. Yo voy a tomar, se supone que son 15 minutos, ¿no es así? Sí. Sí. ¿Más o menos? Va. Bueno, nuevamente decir que gracias por la aceptación de esta ponencia. Mi tema son las líneas de expresiones artísticas online y su circulación libre con conocimiento visual libre online, marcado por su carácter de colonialidad, en la era de Internet y la inteligencia artificial. Como señalaba, actualmente, digamos, nos encontramos en una crisis de mundo donde se reconfigura internacionalmente, digamos, el panorama de quiénes son los que tienen la capacidad de cambiar las estructuras económicas a partir de un fenómeno que se llama el capitalismo cognitivo. ¿Qué es el capitalismo cognitivo? Como lo señala Barcelona, es un fenómeno donde de repente ya no se transan, digamos, mayoritariamente a nivel internacional materia, no significa que objetos materiales, no significa que eso no se produzca, porque evidentemente los alimentos, los objetos suntuarios, etcétera, siguen intercambiándose, pero hay una gran movilidad de una serie de elementos que tienen que ver con la producción de conocimiento e información a través de las APPs, por ejemplo, de Internet, etc. Entonces, el capitalismo cognitivo es una estructura que ya Marx había anunciado, donde deja de producirse, como he señalado, digamos, las transacciones de objetos para producir una transacción de información y conocimiento, en este caso a través de la APP. ¿Y quiénes eran los grandes productores de este tipo de elementos? Los norteamericanos en primer lugar, pero actualmente son los chinos, y estamos viendo que Rusia, digamos, está poniéndose en una línea también de activación de una producción masiva de instrumentos tecnológicos que hace que Estados Unidos esté un poco más debilitado y se vayan generando otras estructuras de poder. Pero ¿cómo nosotros nos situamos en lo que es Latinoamérica o los sures? Nos situamos a través de una estructuración donde se consumen estas APP, pero se debería, digamos, tratar de utilizar en términos positivos para poder generar un tipo de conocimiento muy adecuado a lo que significaría, digamos, generar tecnologías en beneficio de la población. Comparto nuevamente pantalla. Se me pierde aquí acá.
tiene que estar abierto. Vale. Un momento, por favor. Nuevamente voy a compartir pantalla. Bien. Pero voy a decir una cosa que es muy importante. En Latinoamérica, en el caso latinoamericano, hay un montón de artistas que ya desde el comienzo de Internet empezaron a utilizar las tecnologías. Aquí no se ve bien claramente, pero Brian Maquet, que es un uruguayo, generó a fines del siglo XX lo que se llamó un movimiento, junto con muchos europeos, que se llamó el NetArt, que era un movimiento que exploraba todas las posibilidades, digamos, de las nuevas tecnologías, en beneficio también de una convivencia más comunitaria, poniendo en crisis los sistemas. Aquí no se ve bien, pero es una imagen de Torres García, que es el mapa de América del Sur invertido, y tiene un banco de datos que se llama NetArt Latino. Voy a ir pasando rápido. Nosotros nos encontramos además que el NetArt y todas las posibilidades del arte más crítico por Internet han puesto en crisis, digamos, justamente lo que tratan de instalar los modelos capitalistas, que es un tipo de estereotipo de personas donde predominan, digamos, las fisonomías blancas y toda la estructuración de pensamiento neocolonial de las nuevas tecnologías que imponen. Acá nos encontramos con Amalia Ullman, que hace una obra que se llama Excellence and Perfection en 2014, donde va colocando y recreando imágenes que los chicos a nivel internacional van mostrando en su web, y que son básicamente estereotipos provenientes del mundo occidental blanco. Pero nos encontramos, digamos, con una serie de artistas como el mexicano Arcángel Constantino, que genera un simulador electromecánico de imágenes en movimiento 2005, donde él utiliza tecnologías caducadas. Debemos recordar que en el caso, digamos, de todas las plataformas web, internet, apps, la caducidad de la tecnología es muy rápida. ¿Y qué es lo que se está haciendo en lo que se denomina un tercer mundo? Que muchos artistas utilizan estas tecnologías ya caducas para generar posibilidades tecnológicas que pueden ser mucho más interesantes que las que se producen en la actualidad. Sin embargo, digamos, en el momento actual en que nos encontramos con que no solamente ya existe el mundo de Internet, sino la inteligencia artificial, tenemos que preguntarnos cuál va a ser la labor y cómo se plantea el arte esto. Y yo quisiera enunciar varias cosas, digamos. Una, la inteligencia artificial está controlada por grupos minoritarios, digamos. Entre ellos nos encontramos con el señor Elon Musk, que ha tenido una connotación muy importante en el contexto, digamos, de la presidencia de Trump. Y él ha generado, junto con otros, un control de la información, que es grave y muy complejo, digamos. ¿Por qué? Porque resulta que nos encontramos con que ellos se apropiaron de 5,8 millones de datos, porque son básicamente imágenes que estaban en repositorios libres, que colocaban los artistas y la gente común para compartir. Y nos encontramos con que esos repositorios ellos los utilizan para crear esta famosa chat GPT, pero de imágenes, robándose todos los laboratorios, o sea, todas las imágenes que estaban en estos repositorios libres, como el de Creative Commons, para una utilización comercial. En este contexto complejo en que nos hallamos, se hace necesario una serie de resistencias que permitan tener la posibilidad de que se controle la información que se produce por parte de la ciudadanía y que se vuelva, digamos, a democratizar el espacio de Internet, que es un espacio que se ha vuelto neocolonial, donde encontramos, digamos, estructuraciones como los discursos de los net blancos, en este caso, por ejemplo, de Mark Zuckerberg, dueño de Meta, que controla monopólicamente el sistema internacional y que han impedido históricamente que el NetArt o expresiones libres puedan circular por la web a través de una serie de controles sobre los derechos de propiedad intelectual y el copyright. ¿Vale? Quisiera citar acá a Patricio Silvia, que dice: los grupos científicos, teóricos y activistas de la comunicación y la tecnología han señalado procesos con los que se racializa la construcción tanto de las tecnologías digitales de la comunicación como de la ideología de Silicon Valley, según una lógica de supremacía blanca.
Esto también está muy proyectado sobre Trump, donde beneficia indudablemente a la comunidad blanca por sobre otras comunidades, generando, como señalaba, un nuevo colonialismo. Pero ¿qué implica la decolonialidad digital? Que ya Brian Monker había establecido a fines del siglo XX, realizando, digamos, experiencias desde Latinoamérica y poniendo como centro el sur del mundo como eje. Marquer, en el caso de Marquer, hace obras que tienen que ver con sonidos de Santa Marta, que son parte del Uruguay, rescatando situadamente esas obras, ¿vale? ¿Qué es la decolonialidad digital? Para Fanon, el discurso anticolonial no estaba ni en el rechazo ni en la recepción pasiva de la tecnología colonial, sino en su calinanización, que significa que se tiene que buscar una recepción y una elaboración crítica de la tradición anticolonial hacia una emancipación humana. Bueno, él hablaba de emancipación desradicalizada, y por otra parte, él tenía una gran conexión con las implicancias de la tecnología, y él decía que había que utilizarla con fines constructivos contra la producción capitalista. ¿Qué hace el arte neocolonial, decolonial? El arte decolonial se opone a experiencias como las que se instalan ya desde fines del siglo XX, como la que impone, por ejemplo, la empresa de telecomunicaciones MSTI-TV, que es ejemplo, digamos, del discurso de los net blancos, donde dicen que todos somos iguales y no existe, por ejemplo, el concepto de raza. Suena muy bonito decir que no existe el concepto de raza, pero en la práctica, evidentemente sí existe el concepto de raza y hay categorizaciones de las personas por parte de los discursos, digamos, colonialistas blancos, como el de Trump, donde hace poco, por lo demás, él benefició a una serie de sudafricanos blancos para empezar a Estados Unidos porque decían que eran perseguidos en Sudáfrica, una cosa bastante poco creíble, digamos, pero sucedió así. Y esas personas fueron ingresadas a Estados Unidos como refugiados. Vale. ¿Cómo se produce nueva tecnología en la decolonialidad? Como lo que ya hemos dicho, digamos, con experiencias como la del Arcángel Constantini México, que recicla, digamos, materiales propios de las tecnologías, pero que está caducada, la reestructura generando una estructuración poética que permite pensar las tecnologías como una alternativa que no está necesariamente vinculada a la producción constante de tecnología por parte de los grandes capitales. O sea, no necesitamos tener el último iPhone para poder generar comunicación ni rasgos poéticos artísticos. Comentar que indudablemente tenemos experiencias sociales que son muy interesantes. Por ejemplo, en África, donde las abuelitas utilizan teléfonos viejos para poder pagar sus cuentas y comunicarse entre ellas. O sea, el arte y en ciertos lugares del mundo las tecnologías caducadas, pero que se pueden reestructurar, posible comunicaciones constantes en una línea distinta a la que produce el capitalismo. Ahora bien, la minutos para concluir, Linda, por favor, gracias. Perfecto. Entonces, el arte digital también tiene experiencias que son muy interesantes, como las que se producen desde el mundo indígena. Acá tenemos una serie de obras, como por ejemplo la que dice Gas, Bernardino, Helicóptero, Odor and Hope, una esperanza que se dan en casa. Son experiencias de artistas que van construyendo en arte digital en los bordes, por ejemplo, de Transborde Immigrant Tool, tal cual, de Ricardo Domingo. ¿Cuáles serían, digamos, en definitiva las conclusiones de mi ponencia? Que hay que descolonizar las tecnologías como parte de una lucha contra la visión civilizadora en sus moldes de alta tecnología, lo que significa poner en duda el carácter constructivo del modo de producción capitalista en todas sus sutiles y declaradas dimensiones. Los artistas se han posicionado desde el nacimiento de las tecnologías de un campo a una construcción y por tanto permeable a una serie de disputas, buscando la democratización efectiva del acceso al conocimiento entrelazada con la producción de una ciencia popular. En lo social, en Occidente, es esencial que en Occidente los movimientos sociales, intelectuales, los artistas, filósofos, etcétera, las feministas, estén muy libertarios, pero sobre todo generen una discusión con estas grandes corporaciones como la de Silicon Valley o la que tiene Elon Musk y otros que están usando inteligencia artificial. Entonces, ante ello, ¿cuáles son las preguntas que nos quedan pendientes? ¿Cómo podemos articular la lucha contra el proletariado, el precariado,
a los artistas de los nuevos medios, el clipworker, trabajadores del clip, con la experiencia y tradición de los sindicatos, movimientos sociales, pueblos indígenas, etc., cómo podemos conectar o reforzar las conexiones existentes entre iniciativas de comunicación y su versión tecnológica. En definitiva, lo que tenemos que pensar es que el arte ha contribuido desde el surgimiento de la nueva tecnología a el arte, digamos, no capitalista y decolonial, a generar otras estructuras de visión de mundo que son muy positivos para poder contrastar el nuevo sistema de capital, el capitalismo cognitivo, que en este momento está muy vinculado a Internet y a la inteligencia artificial, pero que tiene a la inteligencia artificial como un fenómeno muy importante concentrado en Estados Unidos, y Estados Unidos en este momento, digamos, tiene un perfil que no acepta, digamos, cualquier contradicción respecto al sistema capitalista. Muchas gracias. A ustedes. Vamos a dejar aquí la conexión abierta para que al final, si hay dudas, preguntas, puedas intervenir. Bueno, lo que hacemos ahora es proseguir con la siguiente ponencia. Gracias. Bueno, igualmente muchas gracias a Linda. Ahora me corresponde pues a mí comenzar la ponencia. Mi nombre es Gladys Nápoles García, soy licenciada en Filosofía por la Universidad de La Habana, Cuba, soy maestra en Estética y Arte por acá por la UAP, ya egresada, y estoy en el doctorado en Filosofía Contemporánea también de acá de la facultad. Estuve 10 años trabajando en la Universidad de las Artes de Cuba, lo cual pues, me hizo insertarme pues, en este camino del arte. El título de mi ponencia es New Media Art, jerarquías estéticas, reinvenciones de existencia en los procesos de revolución tecnológica, y el tema para tratar entonces es el desarrollo desigual del arte de los nuevos medios debido a la desconexión tecnológica y su nexo con el debate de colonialidad o los debates de colonialidad, haciendo hincapié sobre todo en la marginalidad tecnológica, partiendo de los datos que arrojan sitios de referencia como el Internet World Stat o el proyecto OpenNet Initiative, aunque este culminó alrededor del año 2014, ¿no? Como un proyecto cuyo objetivo era monitorizar e informar sobre las filtraciones en Internet y las prácticas de vigilancia por naciones. Conjuntamente con esto, pues voy a ir analizando algunas nociones básicas para la comprensión de este proceso, como desconexión necesaria y voluntaria, low-tech o baja tecnología, high-tech o alta tecnología, indicadores de niveles de accesibilidad, bases de datos y otras formas mediales y de conectividad, redes de comunicación masiva. Y a continuación de esto, pues entonces voy a entrar en el debate de colonialidad partiendo de conceptos como resistencia de Adolfo Alpamachinte, geoestética emergente, global art, jerarquías estéticas de barrientos, y la opción de una estética colonizadora de Pedro Pablo Gómez. Es menester entonces un poco definir lo que son el arte de los nuevos medios, o el New Media Art, también conocido como Art New Media, que constituye una expresión multisensorial y multidimensional del arte contemporáneo que se refiere a proyectos que se valen de las tecnologías de los medios de comunicación emergentes y exploran las posibilidades culturales, políticas y estéticas de tales herramientas. Esto no quiere decir que es una práctica que se define únicamente en función de las tecnologías que emplea como recurso. Al contrario, son los artistas quienes al emplear dichas tecnologías con propósito crítico o experimental las redefinen como medios artísticos. Por su parte, la subjetividad implicada en esta práctica o la experiencia de la subjetividad se constituye en el orden de lo colectivo, de la comunidad entendida como sociedad de masas. En consecuencia, la experiencia artística es vivida por un sujeto plural, acorde con el trabajo colaborativo o por el cúmulo de usuarios culturales que se da en esta práctica, y con la capacidad de producirse en varios lugares de manera deslocalizada y ubicua. Por ende, el arte de los nuevos medios remite a formas particulares de experimentar el tiempo y el espacio, tal y como lo plantea la artista visual y docente argentina Lila Paola. Lugar es un concepto inoperante en el ciberespacio, igual que el límite geográfico político. Reflexiones que conducen a que todos los seres humanos sean comprendidos en su interrelación, autopercibiéndose diferentes, pero dentro de un mismo orden colectivo, dado muchas veces en tiempo real y deslocalizadamente en la red. Aquí es donde se integra el debate o los debates colonialidad-colonialidad. Si bien el arte de los nuevos medios podría adherirse a un proceso de decolonización con la apertura de la creación artística, la incorporación de los medios tecnológicos y en correspondencia con sus potencialidades impuestas, es sabido que no ocurre así. Hay una estrategia de mercado elaborada detrás y provechosa para un sistema de producción capitalista. Tal es el caso de Internet, que funciona según algoritmos manipulados, estableciéndose como una forma u otra de dominio y control.
A ello se suman además el problema del acceso a ciertos dispositivos tecnológicos, a la información y conocimiento respecto de estos, y la actualización tecnológica desigual de las regiones del mundo, la que conduce a la marginalidad y la desconexión tecnológica relacionadas con la desigualdad social, la exclusión de minorías étnicas y culturales, el grado de educación y características demográficas, entre otros aspectos. Por otra parte, en cuanto a la formación artística, se reinstaló el fenómeno de la formación en el exterior, específicamente para adquirir conocimientos técnicos, recordemos los viajes del siglo XIX, ¿no?, de los artistas. Situación que traería como consecuencia la inmigración a los centros de arte internacionales, lo que caracteriza la formación y las carreras de los artistas latinoamericanos, especialmente los dedicados al arte de los nuevos medios. Conjuntamente con lo que el lugar de emisión o de realización de una obra de arte de los nuevos medios resulta problemático, porque el título de la obra o de su autor o el nombre de su autor no indica necesariamente datos de procedencia, ya que por su carácter digital y material, o al no estar creadas en el país de origen del artista, estas se perciben deslocalizadas, por lo que se tiende a tomar como criterio la identificación de origen del artista y no ya de la obra que es accesible globalmente. Otros puntos de conflicto ante esta situación son con qué nacionalidad se identifica el artista, con la nacionalidad de origen o fuera de su país donde ha producido obra, el problema del prestigio del artista según el lugar en que se desarrolla y se da a conocer, la adopción de un idioma ajeno como posibilidad de inserción en un marco de competencia más amplio que el lugar nacional, de ahí que se planteen opciones bilingües o el inglés como idioma predominante subtitulado. De ahí el tema de la anglodependencia, por eso mi título está en inglés y español a la vez. Evidentemente, según esta lógica, la creatividad es dispar, pero las regiones desfavorecidas, en especial América Latina y África, han demostrado su valía sobreponiéndose a las carencias materiales y cognitivas, elaborando propuestas con alto grado de artificación, como bien mencionaba Linda. El low-tech o baja tecnología, como decía Linda, caduca, deviene por ende más que un recurso estético o una retroestética, una salida para continuar trabajando frente a la carencia como estrategia crítica. Low-tech y high-tech son términos que se refieren a esa tecnología muchas veces en desuso de bajo costo y la alta tecnología o tecnología de punta. Pero si se enfatiza en procesos de conexión, desconexión, visto como sinónimo de desarrollo o subdesarrollo, la respuesta a la pregunta sobre el uso de la baja tecnología en Latinoamérica no es tan positiva. Son los niveles de accesibilidad, réplica y o interacción con Internet y sus redes los que están estableciendo los rangos de autonomía, o dependencia de la sociedad contemporánea. Es en ese marco que aparecen síntomas de desconexión voluntaria y necesaria. La desconexión voluntaria está supeditada a una voluntad estatal o técnica gubernamental de control, censura e inaccesibilidad de los medios tecnológicos y las redes como táctica política en defensa de una determinada ideología. Suele asociarse a algunos contextos de Europa del Este y Asia, especialmente China y Corea del Norte. Y de otro lado, la necesaria se establece como herramienta de dominación económica vinculada a las condiciones de subdesarrollo e inaccesibilidad social y suele localizarse en América Latina y África. Sin embargo, para Néstor García Canclini, leer el mundo bajo la clave de las conexiones no elimina las distancias generadas por las diferencias ni las fracturas y heridas de la desigualdad. El predominio de las redes sobre las estructuras localizadas invisibiliza formas anteriores de mercantilización y explotación que no desaparecieron y engendra otras. Y a esto el propio teórico añade: para millones el problema no es mantener campos sociales alternos, sino ser incluidos, llegar a conectarse sin que se atropelle su diferencia ni se los condena a la desigualdad. En suma, ser ciudadanos en el sentido intercultural. La desconexión dada por una brecha económica y social más que de táctica política se expande por consiguiente de cara al interior de determinadas sociedades con mayor o menor grado de dependencia económica. La desconexión necesaria va reduciéndose y concentrándose cada vez más en áreas rurales y sectores segregados de bajos niveles de acceso a la economía, la instrucción y la cultura. El arte de los nuevos medios encuentra en Argentina, Brasil y México a sus centros neurálgicos, desde los cuales de forma consciente y paulatina se han desarrollado fuertes focos de este tipo de producción artística neomedial y se han ido creando infraestructuras para su investigación, difusión y exhibición. Al mismo tiempo, estos centros han apostado por legitimar y posicionar la artística neomedial latinoamericana en exhibiciones, festivales y concursos internacionales, pero aún realizándose dichos esfuerzos no se borran los efectos colonizadores de una nueva modernidad, algo que también señalaba Linda. De tal manera, quizás podría ir más allá del logos occidental de enunciación y concebir diseños geoestéticos verdaderamente decoloniales. Si y solo si hubiese de partido el reconocimiento de las desigualdades naturales no impuestas como la potencia enriquecida para un arte diverso. Que el sistema internacional del arte contemporáneo integre a América Latina por conveniencia como un activo económico estratégico para el mercado global, reinventándola como una región geoestética emergente por su anfibia identidad cultural, parafraseando Joaquín Barrientos, hace parte, aunque no de la mejor manera, de ese reconocimiento. No obstante, la idea del ver al arte latinoamericano horizontalmente
a través de ejes nacionales, en lugar de verlo verticalmente país por país, ha marcado desde luego una forma de hacer en el mercado. Esto ha ocurrido además en un momento muy oportuno, impeliendo un nuevo aire al mercado global, el cual ansiaba ser redefinido. Desde otro punto de vista, podría los latinoamericanos, su forma activo-periferia, mercadológico, geopolítico y discursivo, aprovechar esta brecha para reexistir y transformar los nuevos mecanismos colonizadores en un dispositivo para superar la marginalidad, tanto identitaria como tecnológica, como parte de la nueva geografía del arte contemporáneo, a condición de que no se olviden las modalidades diferenciales en el diálogo geoestético y geopolítico, las cuales han llevado a cabo la colonialidad del ser. Mas no se trata de caer en una reexistencia identitaria, política y cultural rencorosa y con el ansia de ocupar el lugar de aquellos que fueron nuestros victimarios, porque esto llevaría al punto inicial, la colonialidad del poder. Lo que se pretende es legitimar lugares de enunciación fuera o más allá de los centros dominantes, siguiendo el principio de centralidad alternativo del que habla Manuel Castel, para crear nuevas formas de insertarnos en el sistema global aprovechando la riqueza del capital simbólico mundial. Alcanzar una estética y un horizonte civilizatorio colonial consiste en hacerle frente necesariamente a la colonialidad estética. Tal y como lo destaca Pedro Pablo Gómez, la decolonialidad estética en su tarea analítica se ocupa en entender cómo opera la estética como un poderoso régimen que esconde la clasificación ontológica y la deshumanización de otros seres humanos. Por otra parte, la decolonialidad estética se ocupa de visibilizar prácticas históricas de resistencia o de reexistencia frente a la colonialidad estética. Reexistencia, un término definido también por Achinta en relación con los dispositivos que las comunidades crean y desarrollan para poder confrontar la realidad establecida por el proyecto hegemónico desde la colonia hasta nuestros días. La reexistencia apunta a descentrar las lógicas establecidas para buscar en la profundidad de las culturas las claves de formas organizativas de producción y estéticas que permitan dignificar la vida y reinventarla para permanecer transformándose. En esta dirección habría que decolonizar no solo las estructuras que intervienen en la producción artística, sino conjuntamente a la teoría estética y a las lecturas que de ellas se realizan. Una vez ejecutada esta ardua tarea, las jerarquías estéticas podrían comenzar a desvirtuarse. La idea de un arte latinoamericano que opera como significante geográfico y como uno de los múltiples continentes de lo global dejaría de negarse o reproducirse y contribuiría a la paulatina desaparición de los sujetos hegemónicos de la historia del arte en coherencia con el pensamiento de Van Lienz. Como parte de mis conclusiones, de manera que el amplio margen del discurso colonialidad de colonialidad permite hoy comprender cómo éste se materializa en el arte contemporáneo, sobre todo en aquellas formas mediatizadas sujetas mayormente a jerarquías estéticas dinámicas de reinvención y reexistencia en los procesos de desconexión tecnológica. En cambio, el paisaje que estas formas han construido demuestra que existen salidas para contrarrestar el efecto colonizador, eurocentrista y globalizante, y que éstas tienen el potencial para revertirlo con sus propias armas. En los discursos analizados y citados aparecen de hecho algunas propuestas decolonizadoras como la democratización informática o informacional de Canclini, la comprensión de los modos de ser culturales como traducibles y operantes en un contexto heterogéneo de Lila Pagola, o los movimientos de integración transregional donde confluyen lo local y lo global de José Carlos Mariátegui, replanteando la realidad que sostienen los medios, aun cuando algunas de estas propuestas en sí mismas tienen sus pros y sus contras. En particular, y como bien lo destaca Canclini, los niveles de exclusión y desconexión dentro de las sociedades contemporáneas no deben ser limitados al acceso a la red de redes. El solo hecho de acceder a la conectividad no garantiza una sociedad conectada si no se han resuelto antes tensiones sociopolíticas mucho más profundas. Inclusive las alternatividades de trabajo, acceso y producción han facilitado la construcción de proyectos artísticos neomediales con baja tecnología y amplio impacto de conexión. Ocurre también que las relaciones centro-periferia no desaparecen con la utilización de una red descentralizada, entre comillas, como Internet, pues las periferias están más pendientes del centro que de sus semejantes. En consonancia con todo lo que el arte de los nuevos medios tuvo que sensibilizar a los públicos más masivos, modificar los formatos de exhibición, enfrentar el deterioro físico de los soportes, la obsolescencia de las plataformas y de los propios soportes por constantes actualizaciones de software y hardware, asimilar la inexistencia de un estándar mundial de producción, circulación, distribución, resolver la necesidad de constante renovación de técnicas y métodos, ya que no existe un método único, es decir, cada caso requiere una metodología específica, etc. Por tanto, a la acción decolonizadora le queda mucho camino a transitar en el ámbito del arte, pese a que las mismas condiciones, metodologías y herramientas que han servido para marginar pueden funcionar hoy para liberar. Asumir los retos impuestos por la desigualdad tecnológica podría constituir la vía para reconocernos y autoafirmarnos en nuestras particularidades socioculturales. Con esto cierro. En términos de desconexión, se suele hablar de desconexión necesaria y voluntaria, sin embargo, se ha llegado ya
a un estatus de desconexión mixta o híbrida, como puede ser el caso de mi país, que es Cuba, que tiene esta combinación entre el factor político institucional y el factor económico. Entonces, para que bueno, ya se queden con el marco más amplio. Y con eso terminaría. Entonces, continuaríamos con Colonialidad y Tecnología, quiebre de la promesa virtual moderna de Andrea Ruiz Schiavone. Ella es licenciada en Literatura y Filosofía por la Universidad Iberoamericana de Campus Puebla, actualmente alumna de la maestría en Estética y Arte de la UAP, con líneas de investigación en Fenomenología, Arte y Tecnología y Nuevos Medios. Bueno, voy a empezar propiamente donde comienza la modernidad. El desarrollo de la modernidad y el proyecto colonial capitalista empieza con el descubrimiento, el encuentro con América, que descubre esta nueva tierra como un lugar de recursos humanos y naturales que deben de ser explotados. En este nuevo encuentro se da la ventaja a los europeos de su desarrollo tecnológico científico, sus avances militares, pero quizás su desarrollo tecnológico más importante fue su capacidad de hacer un otro a este nuevo ser americano descubierto, ¿no? Porque no simplemente es llegar, conquistar, acaparar recursos, sino arrancar al americano del desarrollo histórico y colocarlo en la frontera, como apunta Walter Mignolo. Los americanos se encontraban de pronto habitando la frontera entre sus memorias y lenguas y las del invasor y de los comerciantes esclavizados. Todas las esferas de vivir fracturadas se alteraron y generaron praxis de vidas alteradas. De esa energía surgieron proyectos que hoy podemos entender decolonialmente. Entonces el ser americano comienza a habitar en esta frontera, no es totalmente ni de occidente ni totalmente esta criatura de la otredad. Si recuerdan ustedes, había incluso estos debates sobre si eran seres humanos, si tenían alma, porque precisamente era eso, no siquiera era el otro que es similar a mí porque es un otro humano. Es el otro de lo totalmente desconocido, de lo totalmente ajeno. El otro colonizado. Y bueno, esta relación la seguimos, se sigue manteniendo hoy en día porque seguimos siendo un otro al del norte global, seguimos siendo el sur, los que están fuera de, siempre en este limbo entre querer completarse, querer ser como occidente. Y bueno, ¿le puedes? Gracias. Como tal, el proyecto de la modernidad, hay dos lugares donde se puede iniciar. Se puede iniciar en el proyecto de colonización de América, o también hay quienes lo colocan con el filósofo René Descartes. Y precisamente la importancia para hablar de la otredad como cuerpo colonizado es el cuerpo-máquina de Descartes. Descartes realiza esta separación entre el alma y el cuerpo, donde el cuerpo es esta máquina de carne que es pilotada por el alma. Y bueno, cabe decir que si nosotros éramos los seres sin alma, los seres descubiertos, pues éramos máquinas, éramos parte de un engranaje más de la maquinaria capitalista que podía ser explotado y podía ser esclavizado. Literalmente, una parte más de la maquinaria. Igualmente, dentro de este proyecto moderno se coloca la razón como como la luz que va a alumbrar el camino hacia el futuro, hacia el progreso. Estas nociones de que podemos ir en una línea recta hacia mejores mundos europeos, ¿no? Porque también hay que hablar del lugar de discusión de estos sujetos ideales. Los sujetos ideales nunca se colocan desde América, desde África, siempre son desde los europeos, blancos, hombres de esta Europa y por lo general bien acomodados, ¿no? Bueno, para Descartes todavía no se daba tanto esto del sujeto ideal, simplemente es la razón como una forma de llegar a la verdad. Sin embargo, este razonamiento de Descartes sí lleva a la razón ilustrada, donde se propone la universalidad de la razón humana como un vehículo que nos va a llevar a este progreso. Como ya había mencionado antes, si ustedes leen a Kant, se van a dar cuenta que esto simplemente era posible para la gente educada, para la gente de Europa, y nosotros seguimos existiendo allá, como alguien que alguna vez a lo mejor va a ser tocado por unos rayitos de la luz de la razón. Y bueno, con el proyecto de la modernidad a la vez se diseminan estos valores que nosotros solo podemos aspirar a y que no podemos poseer.
Mucho de este proyecto filosófico se va entretejiendo incluso en las declaraciones que tenemos como naciones independientes, como identidades de estas nuevas naciones. Nos queremos convertir en algo parecido a, decimos, quiero ser México, porque ya no soy distinto de esto, y quiero llegar a tener esta razón, quiero llegar a ser occidental. Nuevamente es la idea de colonial que nos está llevando a querer alcanzar esta condición ontológica de ser totalmente occidental. Y bueno, aquí les traigo una pequeña cita de Gómez Quintero. Desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, la ilustración europea fue asumida como una aspiración indiscutible de las élites que dirigían el destino a las emergentes naciones latinoamericanas. La identidad latinoamericana es una identidad fracturada, un tipo de esquizofrenia ontológica que anhela ser lo que no es y reniega del pasado, de la mezcla y del origen que sigues. La siguiente, por favor. Y bueno, ya propiamente como naciones formadas buscamos estos caminos de cómo podemos llegar a ser parte de Occidente, cómo podemos ser un país desarrollado, ¿no? Y uno de los principales caminos que aventajamos es, pues voy a meter industria, voy a hacer socios comerciales con estos países del norte global. El problema es que no desarrollamos tecnología desde aquí. Entonces dependemos de los medios de producción del norte para producir y ese capital no se queda, se regresa. Y es algo que podemos visualizar incluso hoy en día, porque tenemos, por ejemplo, aquí en Puebla, muchas plantas automotrices, pero ninguno de estos autos es fabricado totalmente en México. Son plantas de dueños alemanes, de dueños estadounidenses, chinos, etcétera, 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 que escapa su capital hacia otro lugar y aquí solamente se utiliza la fuerza del trabajo. Otra vez volvemos a ser un cuerpo máquina. Pero lo peor de este nuevo proyecto capitalista es que es voluntario. Ya no somos el esclavo, el esclavo o el siervo que éramos antes en el mundo colonial. Ahora en esta nueva colonialidad, en este nuevo neocolonialismo, lo hacemos voluntariamente porque queremos participar. Creemos que estas vías de desarrollo nos van a llevar a este completarnos de nuestro ser. Y, espérame. Y bueno, sí, pásale, perdón, pensé que estaba. Y bueno, esto nos lleva a una paradoja, ¿no? Porque creamos todos estos proyectos de educación tecnológica, a los niños queremos que sepan inglés, que sepan programar, que sepan usar la tableta. El gobierno de cualquier país latinoamericano por lo general va a intentar armar a sus nuevas generaciones de estas herramientas. El problema es, como ya lo iban apuntando muchos de las ponentes aquí, es que para nosotros las tecnologías siempre llegan tarde, llegan 1 o 2 generaciones tarde y llegan a ciertos puntos. En esta escalerita siempre es primer mundo, va bajando, la élite del tercer mundo va bajando hasta que el pobre que de verdad necesitaría estas herramientas, pues no tiene, ¿no? Y es precisamente esto, estamos en una carrera a la que nos forzaron a entrar y a la que siempre vamos con desventaja. Porque siempre somos dependientes de la tecnología. Y no simplemente eso, somos los centros de producción de ella y no la podemos disfrutar. Porque es precisamente esto, cuando se hace un iPhone, se hace en China, en tal país de África, se trae de aquí la batería de litio, tal y tal y tal, pero esas tecnologías siguen al primer mundo, nunca se quedan en el lugar de producción y vuelven otra vez a esta relación de la otra edad. Nosotros somos otra vez solamente cuerpo-máquina, solamente la parte de la producción invisibilizado. Nunca vas a ver el crédito de ahí, de tu compu, que diga, es un niño en Camboya, no. Precisamente por esto, porque tú eres el que está invisibilizado totalmente. Y bueno, ya habían apuntado un poquito sobre colonialismo digital, entonces no me voy a detener tanto en eso. Pero a mí me gustaría mencionar un poco, y creo que ya les había mencionado, sobre la explotación de los datos. Los datos son el nuevo tipo de cambio de la era digital. A la mayoría simplemente nos preguntan, ¿puedo utilizar tus datos? ¿Puedo utilizar tus cookies? Cosas así cuando se meten en aplicaciones o en redes y no le prestamos atención. Pensamos que simplemente es para mejorar la plataforma, pero no es así. La información es lo que se le vende a las empresas, es lo que mueve la economía. Y esta información puede ser utilizada para fines, de lucro, de voy a mejorar esta para que tenga yo, se quede más tiempo en la plataforma, pueda sacar yo más dinero. Pero la mayoría de veces se utiliza como formas de espionaje, como formas de vender datos de tu nombre, cosas así, que luego se puede usar para extorsiones. Incluso también se utiliza simplemente como, yo tengo información de Estados Unidos, a ti te sirve más porque eres China, porque son enemigos políticos.
Y bueno, este poder aparte está concentrado simplemente en las Big Tech, que ya son las empresas que veníamos un poco platicando, que son estas 5 o 6 grandes empresas, Google, Facebook, TikTok, que ya ni siquiera tenemos las bases del poder, los poderes coloniales, sino empresarios. Y esos empresarios sí están ligados con ciertos poderes, como por ejemplo Elon Musk con Estados Unidos, pero pues no tienen una alianza como tal, simplemente siguen sus intereses capitalistas. Y dentro de estos intereses capitalistas es también generar una adicción a estar en el capitalismo 24/7. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de pantallas y la pantalla involucra una adicción a la dopamina, ciclos eternos de estar en el celular, comprando, consumiendo contenido, tanto para redirigirte hacia que compres, como a consumir cultura en sí, para el punto de que tu cultura se te haga tan extraña, porque estás consumiendo simplemente cultura estadounidense, por ejemplo, para los algoritmos de Occidente. Pero bueno, no hay que deprimirnos, o sea, no toda la tecnología es mala, porque también, como todo lo que ocurre dentro de la colonialidad y este nuevo mundo que tenemos, podemos usar estas propias herramientas de ellos para dar una nueva ventana a esta esperanza, ¿no? Como ya lo había contado un poquito aquí, hay proyectos que tratan de rescatar lo que podamos de visibilizar comunidades indígenas, visibilizar las formas en que no se están respetando los derechos de las personas, nuevas formas de pensar la vida incluso. El problema es que cómo salir de aquí es una pregunta muy difícil de responder, pero podemos utilizar todo lo que tenemos a la mano para hacer un mundo mejor. Gracias. Bueno, ahora le corresponde a Karen Valeria Santos con un estudio de caso sobre los significados del ámbar de Chiapas. Es un trabajo conjunto, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, bueno, es la tesis de mi maestría. Entonces, Karen es estudiante de la maestría en estudios culturales por la Universidad Autónoma de Chiapas, en Facultad de Humanidades Campus 4. Ok, muchas gracias. Antes que nada, agradezco la oportunidad de estar aquí. Bueno, mi cuerpo tutorial no pudo estar aquí conmigo, pero igual estamos muy emocionados con la oportunidad. Y bueno, yo les vengo a hablar un poquito del ámbar y cómo ahorita está tomando un nuevo camino, o más bien consolidando una nueva oportunidad. Bueno, antes que nada, el ámbar pues, se encuentra disperso en todo el mundo. Es una fosilización de ciertos tipos de árboles, lo que segregan ciertos tipos de árboles, que van generando una concentración y depende ahora sí que de las características, es lo que hace ya sea su uso, su plasticidad, o demasiado porosa. Por eso no en todos los países donde hay se puede hacer joyería con el ámbar. Lo que sobresale más es el de los países bálticos, en República Dominicana y aquí en México. La siguiente, por favor. El ámbar en México lo encontramos en Baja California, Coahuila y Chiapas, siendo el de Chiapas el que sobresale más por estas mismas características que permiten poderla trabajar, su dureza, su firmeza, y sobre todo porque encapsulan tiempo, como es en el caso son los estudios que más han abarcado, los paleontológicos y los de la arqueología, encontrando especies ya extintas, tanto de insectos como de otro tipo de animales, así como también plantas. El ámbar en México, pues es al menos la que está en Chiapas, en Simujobel, es una resina fosilizada de más de 23 millones de años. ¿El siguiente? Bueno, como les comentaba, en Simujobel está la mayor parte de minas activas hasta el momento, igual en Huitipán, pero aquí nos vamos a enfocar más en Simujobel. Aquí hay una tradición del trabajo artesanal, tanto en su extracción como en la producción de otros tipos de joyería o esculturas hechas en ámbar. Bueno, esto contribuye a la economía, pero aún así continúa siendo muy, muy precaria. ¿Podemos ir a la siguiente?
Se me hace muy importante mencionar los usos del ámbar. El ámbar ha estado presente desde la época prehispánica. Hay muchos, ahorita no recuerdo los nombres, pero hay evidencia del uso en narigueras, besotes y estos artículos ahora dijéramos de joyería, de accesorios, lo que podríamos llamar, porque tampoco hay un nombre en sí que nos hable de qué es, ¿no? Usamos joyería, que viene del francés, pero aquí lo reconocemos como indumentaria o uso, ¿cómo se llama? Decorativos, cuestiones así. En Chiapas se han, al menos por la bibliografía, encontrado dos sitios importantes donde se hace mención del uso del ámbar. En un caso son en la zona lacandona, el uso de mujeres, y en la zona de Chiapas era solamente para los hombres mayores. Entonces ya estamos hablando que desde antes de la colonización ya habían élites y jerarquías, ¿no? Es algo que nos vinieron a enseñar. Ya posteriormente a la colonización pues se utiliza como amuletos de protección del mal del ojo, que es lo que prácticamente, al menos en el estado, sobresale el uso de los niños con tejido o un hilo rojo, y el ámbar, que es con la idea de protección. Actualmente pues hay un fuerte uso ornamental, esculturas, y también el gobierno del estado fomenta concursos de la misma esculturas y de joyería, que son parte de la Casa de las Artesanías del estado. El siguiente, por favor. La situación actual y pues la que ha predominado en los últimos años está relacionada con su cadena productiva, que la hemos denominado como extracción, producción y la comercialización. Estas actividades extractivas se hacen de forma irregular, no hay una regularización de la actividad, sigue siendo la minería artesanal, lo que limita el uso de tecnología que pueda evitar el riesgo de poner en riesgo la vida de los mineros. En su parte, la mayor parte de quienes entran o son los mineros son de la comunidad tzotzil. Como pueden ver, pues tienen que entrar con poca ropa. Al entrar dejan ropa, zapatos, lo que pueda hacer si hubiera un derrumbe, para que su familia pueda reconocerlos si llegara a pasar algo. Estuvieron ahí adentro, se hacen cuclillas mayormente, y fuera de las minas hay una zona de cascajo, que es donde niñas y niños y mujeres hacen otra segunda revisión, por así decirlo, de lo que sacan de las minas. El calor, la cantidad de calor y la claustrofobia es terrible, porque estamos bajando, descendiendo. Y bueno, esto mismo genera muchos problemas en cuestión de salud, tanto física como mental, y pues no hay ninguna especie de protección a quienes entran en estas áreas, que les hacen esta actividad. Posteriormente pues está la parte de producción, que son la que hacen los artesanos. En los primeros años del 2000 hubo un boom chino, ya denominado así por la autora Toledo, donde se vinieron muchas personas de China buscando formas y colores específicas del ámbar, que fuera el ámbar amarillo totalmente transparente en su forma natural, y hubo una explotación enorme del ámbar. Trajeron maquinaria también de empresas estadounidenses, pusieron en Simojovel negocios de maquinaria, y después desapareció este interés, generando pues otro tipo de problemáticas, ¿no? Como no sabían qué hacer con el dinero, y pues problemas de vicios, de alcoholismo. Pero bueno, quedó dijéramos la maquinaria, las formas de trabajar, un trabajo ya más puro, más estilizado de alguna forma. Y pues la venta, que también es un área muy que, aunque les comento, el gobierno del estado ha fomentado algunos espacios, los espacios para venta para artesanos que son nativos de Simojovel no hay.
ahorita están ocupados por intermediarios que ni siquiera hacen el trabajo de pulir la pieza. Entonces sí hay una falta de interés, ¿no?, en este sector, aunque ya se cuenta con la denominación de origen desde el 2003 de ámbar de Chiapas, pero pues no ha generado mayor diferencia. La siguiente, por favor. Y bueno, también parte de esto, como comentan las más ponentes, pues sí, la transformación debido a la tecnología, a las nuevas formas de consumo también, ha generado cambios dentro del sector artesanal, haciendo nuevas redes de trabajo colaborativo, que es a lo que estoy tratando de enfocar la maestría, la tesis. Hay mucha necesidad de quienes se dedican a la producción de reconocer este trabajo en equipo que hacen mineros, artesanos y ahorita ya diseñadores. Bueno, y sobre todo, pues, una forma también de rescatar la importancia cultural y significativa que tendrían estos neoartesanos, denominados hasta el momento así, del ámbar. El siguiente, por favor. Bueno, y para esto, que es la neoartesanía, yo me enfoco más hacia la explicación de Jorge Gil Tejada, que habla sobre este trabajo colaborativo, la importancia de darle el valor de lo que aporta cada uno de los que intervienen en esta actividad, y también la cuestión del diseño, en la artesanía y en un caso particular de lo que estamos abarcando, el ámbar, porque como les comento, el ámbar tiene una forma que propone en qué se va a convertir. Las mismas especies a veces que se encuentran encapsuladas pues permiten que no se pueda pulir de una u otra forma. Entonces hay una comunicación íntegra entre diseñador, artesano y el ámbar, la pieza del ámbar. Entonces estamos tratando de distinguir el trabajo que hacen a partir de lo que ellos nos dicen, porque hay muchos conceptos como Canclini habla, ¿no?, del dualismo, del arte, la artesanía. Para algunos, para Marta Turok es arte contemporáneo, para algunos si ya no estás en la ciudad, es artesanía urbana. Entonces hay dentro de la misma idea hay muchos conceptos que no todos abonan ahora sí a lo que el que lo hace habla de su trabajo, ¿no? La intención. La siguiente, por favor. Y bueno, hasta el momento estoy haciendo, es un enfoque, gracias, cualitativo, con un diseño etnográfico, y pues eso es lo que les traigo, que es esta aplicación de la encuesta que se le hizo a un artesano. La siguiente, por favor. Él nació en la década de los 70, es Simo Jovel, tiene la licenciatura de arquitectura por la UNAM y estuvo trabajando dentro de un despacho de arquitectos en Ciudad de México para joyerías de talla internacional. Esto fue lo que reavivó su interés por el ámbar y por la joyería particularmente. Pues desde niño hubo esta sensibilidad, él nos menciona eso por ver las formas, los colores, la forma en la que traslucen con los rayos del sol. Y bueno, su primer contacto fue con mujeres de su familia, que eran sus tías, quienes elaboraban piezas de joyería, de ámbar, de manera recreativa, y pues bueno, y los recuerdos en torno al lugar de donde él es. Esta es Simo Jovel en los años 70, y estas son las formas básicas con las que los artesanos trabajaban en su momento. Los colmillos, que eran particularmente para el uso de los hombres, formas de hojas, corazones, manitas, que son las que se utilizan para los niños del mal de ojo. La siguiente, por favor. Bueno, tuvo sus inicios en la joyería en los años 2000, con lo mismo, como les comento, la inspiración de sus recuerdos de la infancia. Y también reconoces, ¿no?, que el ámbar es un material central dentro de sus creaciones. Y bueno, la identidad de sus diseños pues van enfocados con el perfil académico que tiene, que es la funcionalidad, una estructura ergonómica
y sobre todo él hace énfasis sobre la conservación de la pieza. También se me hace importante mencionarles que cuando él tiene una galería, él la denomina así, tiene un acomodo museográfico, no de una joyería que pensaría uno encontrar en la ciudad de San Cristóbal. Y bueno, su inspiración es un trabajo lúdico y creativo, él lo denomina así, una forma divertida y también una forma de relajación, esas dos cosas. Y bueno, hay una interacción directa con sus consumidores, él me hacía esa particular observación de que es muy importante para él estar ahí de frente, y hay un diálogo cercano, que aquí es donde abona el trabajo colaborativo y creativo que hay entre artesanos y diseñadores, porque se vuelve una familia, o sea, tienen 25 años trabajando juntos y son del mismo equipo, y va más allá de la cuestión económica, sino es más significativa, ¿no? Y bueno, la inspiración es la naturaleza, la cultura local y las formas geométricas. Este collar, por ejemplo, hay una zona indígena ahí de los Altos de Chiapas, donde las mujeres utilizan las monedas que antes sus patrones les daban, pues, tenían un valor significativo y las iban engarzando en collares, y pues ya él tomó un poco de esto y de la misma cultura de Simón Jovel, hizo estas fusiones étnicas, por así decirlo. La siguiente, por favor. Y bueno, la relación con los artesanos es algo también que me interesa rescatar, porque pues él hace esa diferenciación de que son los herederos de las tradiciones, ¿no?, ancestrales. Entonces existe una sinergia esencial entre el diseñador y el artesano, un trabajo conjunto en la cuestión de la selección, la clasificación y, como les comentaba, ver la forma que tiene el ámbar en su forma natural y idear como si va a ser un anillo, si va a ser un dije o un par de aretes. Y el valor cultural del ámbar pues es una gema vegetal única en el estado, en el país, con un valor estético, místico y cultural. También fue denominado como el oro de los mayas. Y bueno, ya para ir cerrando, la siguiente, por favor. Las conclusiones pues hacen esta referencia sobre la carrera del diseñador en cuestión, y siendo uno de los primeros, porque en Chiapas ha habido mucho extractivismo de los mismos locales del país. Entonces hay muchas empresas o negocios, pero son de gente que no hay una conexión directa con la tierra, ¿no? Y pues para mí es un caso particular, importante, porque estamos hablando de un chiapaneco haciendo cosas, teniendo el capital cultural, el capital económico y el capital académico, que es muchas veces lo que se le juzga al artesano, ¿no?, que es prácticamente. Ahora, ¿cómo tomas a esta nueva perspectiva, ¿no?, de alguien que es de Simón Jovel, nació en Chiapas y sigue viviendo en Chiapas, ¿no? No nada más volvemos a lo mismo, al extractivismo, sino encontrar una palabra o que hable de lo que se hace, ¿no? Porque este conflicto que hay entre el arte y la artesanía también difiere mucho. O sea, yo ahorita lo que traigo es una hibridación de Chiapas con Oaxaca, y creo que estamos rodeados de eso, ¿no? Entonces, ver que también antes de la colonialidad había arte, había jerarquías, élite, y también un gusto, ¿no?, por la belleza de lo que en la tierra había. Y bueno, pues eso es lo que más o menos vamos trabajando, y considerar, pues bueno, la importancia emocional y cultural que también se le dan a estas piezas, porque esta parte de conservar es conservar no solo algo hecho por un artesano, sino una parte de historia que tiene 23 millones de años. Pues con eso cierro. Muchas gracias. Bueno, de la tecnología hemos ido a la técnica. Les agradezco a las tres que me han acompañado en esta mesa. Quisiera pues retomar algunas cositas que embonan unas con otras.
la cuestión de las tecnologías caducadas o la cuestión del low-tech, la tecnología como espacio neocolonial, la decolonialidad digital, el problema de la democratización y el acceso. En el caso de Andrea, el hecho de que somos un engranaje más en la maquinaria capitalista, la influencia del siglo XIX y la emigración necesaria, que es algo a lo que yo no aludo directamente, pero esta vuelta a la migración para la formación pues viene justamente de ese periodo, ¿no?, del siglo XIX. El utilizar las herramientas que tenemos para decolonizar, es decir, estas nuevas herramientas tecnológicas para decolonizar. En el caso de Karen, el hecho de la problemática de los procesos de industrialización y inserción de maquinaria frente a la producción artesanal más tradicional, las nuevas formas de consumo apuntando a nuevas formas de distribución, con esto que dices de la propia manera del artista de exponer su obra, que no es algo convencional para la mayoría. La importancia en este caso del diseño también como un factor para la distribución, el hecho de ser incluidos y no marginados justamente por esta cuestión de la formación que tenemos o que a veces no tenemos. Sí. Y por último, pues es la cuestión del lugar de enunciación. Yo creo que ha estado presente en todas las ponencias como un aspecto importante pues en estos procesos decolonizadores frente a una nueva colonización. Entonces quisiera dar paso a las preguntas que tengan, o dudas o comentarios que quieran aportar a la mesa. Pues sí. Bueno, es que fue muy interesante todo, pero Gladys, ¿verdad? Quería preguntarte o que extiendas un poquito más esta idea de la desconexión global, porque la entiendo, pero me pareció como muy interesante el lugar de enunciación y esta cuestión de la democratización. Pensaba un poco también en la academia, ¿no? De pronto como ahí estás buscando algún artículo justo en inglés o algo así y de pronto te encuentras que es cerrado, ¿no? Y que te cobran por leerlo, ¿no? Entonces tienes esa conexión con el mundo, digamos, con estos autores de otros sitios, pero realmente es una desconexión porque no, bueno, yo no pagaría quizá por abrir ese archivo, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de eso? Bueno, en el caso de la desconexión, más que una desconexión global, yo diría que es una desconexión localizada. Si se dan cuenta, en la medida en que fui exponiendo cómo esa desconexión se mueve según regiones. Y es sabido para todos nosotros que el Internet pues, no se da de igual manera en todas las regiones o naciones en particular. Entonces, la cuestión de la desconexión tiene que ver no con un problema de aislamiento, porque yo no diría que es aislarnos, lo es el caso de mi propio país, es decir, ¿tiene una desconexión? Sí, tiene una desconexión, como yo les mencionaba, híbrida, mixta, que es esta combinación de lo político con lo económico. Sin embargo, aunque está en ese contexto de desconexión, no está aislado del mundo. Es decir, la producción de artistas cubanos es reconocida en el mundo. Hay cubanos en todas partes, artistas de los nuevos medios, que es el caso que yo estoy trabajando. Sí hay un problema con lo que me mencionabas del lugar de enunciación, que era lo que yo señalaba. Así, puede ser un artista cubano que está de pronto viviendo acá en México, sin embargo expone en Estados Unidos. Es decir, esa cuestión del lugar de emisión o de realización de la obra o del lugar de enunciación es netamente problemático, justo porque a veces el artista se da a conocer, sobre todo a los cubanos que se dan a conocer en Estados Unidos, se dan a conocer en España, se dan a conocer acá en México. Sin embargo, cuando se den a conocer, la gente piensa que es de ese lugar y no de otro. Y a veces los propios artistas pues no remarcan ese lugar de origen del que parte en su formación, porque en Cuba si algo nos podríamos apreciar, sobre todo en la Universidad de las Artes, que fue casualmente donde trabajé muchísimos años, es que sí tenemos la formación, lo que no tenemos es un poco lo que mencionaba Andrea, ¿no? No tenemos los medios más actualizados o quizás las tecnologías más avanzadas y de punta, y nos vemos entonces, digamos, redireccionados al lugar. Andrea decía, los países desarrollados, los países del subdesarrollo debería Cuba.
Entonces sí es como que muy complejo el tema del lugar de enunciación, porque pasa mucho eso, es decir, esta cuestión del prestigio, desde dónde operamos la obra, y también el público que va a reconocer esa obra, que ya no es tu público de origen. Entonces ahí también el artista tiene que como que adecuarse al público que va a tener un poquito y pues quizás cambiar un poco el lenguaje o el idioma en este caso. Entonces sí hay como mucha problemática con el tema del lugar de enunciación. Hola. ¿Sí? No sé si podría intervenir un segundo. Sí, con mucho gusto. Voy a hacer unas pequeñas acotaciones porque mi tema era la circulación del conocimiento libre online. Bueno, la circulación libre del conocimiento online se produce desde fines de los 90, cuando se crea Internet, y dura, digamos, muy poco tiempo, hasta 2007 aproximadamente. Es básicamente europeo, con signos latinoamericanos como Brian Maquer y otros artistas argentinos, etc. Pero se ve interrumpida por la OMPI y la ley de propiedad intelectual. El mercado de la visualidad es un mercado extenso y amplio, pero sobre todo para el mundo norteamericano, más que europeo, y genera leyes contra la cultura libre. Entonces ya no se pueden circular las obras, no se pueden hacer citas, no te puedes apropiar de las obras. Eso generó una muerte del net art, porque evidentemente los mercados querían regular todo lo que significa la estructuración de producción, sobre todo de obras de arte, más que de visualidad en general que la gente produce. Y nos encontramos que en un momento determinado la OMP y todos privilegian indudablemente una restricción de estos conocimientos libres y de un arte material. Vale, pero con la inteligencia artificial que se asoció ahora, donde hay un robo de 5,8 billones de imágenes por Picabay y otras empresas para producir, digamos, chat GPT que utilicen, digamos, o sea, que permiten que la gente genere obras de arte, se produce un robo de un montón de almacenamientos de cultura libre que están en repositorios, como dije, de Creative Commons, etc. Entonces nos encontramos en un panorama bastante diferente al que teníamos, digamos, hace aproximadamente 2 o 3 años. Digo esto por lo siguiente, porque no es tan simple, digamos, la circulación de las obras en términos de ciertos repositorios. Pero después del COVID la gente empezó a utilizar mucho más YouTube, Instagram, etcétera, que te permite una difusión concreta de ciertas imágenes. Pero no es, digamos, no es que circule libremente un montón de imágenes, hay restricciones de propiedad intelectual que son fuertes y atacan, digamos, a los sistemas de producción libre. Y actualmente, como se está produciendo obras con inteligencia artificial que nacen de robo de otras imágenes, no de cita ni apropiacionismo, sino de robo por los grandes capitales de inteligencia artificial, de imágenes sin citar las autorías, se está produciendo un fenómeno que yo denomino un arte post-internet art, que es un arte donde vuelven, digamos, los artistas como Manuel Fernández o Gerald, no me acuerdo el apellido de un holandés, Gerald Richter, a una configuración entre arte digital y obra material a partir de prompts. Digo todo esto porque en el sur-sur, en los sur globales, nosotros tenemos una serie de restricciones en la circulación del conocimiento, y lo que hay que hacer es tratar de tomar las tecnologías que se tienen a disposición, como son las plataformas YouTube y otras, y configurar obras, como están haciendo muchos artistas. No necesariamente el arte requiere de las últimas tecnologías de producción, pero sí de su conocimiento, y lo que importa son los discursos, en definitiva, porque cuando el joven pregunta ¿por qué tú tienes que pagar un artículo? Porque probablemente que el sistema capital quiere que todo se pague. El conocimiento libre que se produce en Europa, que sigue produciéndose de artistas como Eva y Franco Mates, que son los históricos italianos que viven de Estados Unidos y Milán, o el propio Brian Maquer, son fuentes de resistencia. Pero la construcción de mundos decoloniales creo yo que pasa por una comprensión del panorama y entender que nosotros estamos en el tercer mundo, lamentablemente, porque no ha habido voluntad de los gobiernos de generar tecnologías propias, en una especie de condición
subalterna a la tecnología, pero se puede revertir esa subversión a través de trabajos críticos, como los que han hecho, digamos, muchos artistas como Ricardo Domínguez, que generan, digamos, a través de las tecnologías existentes, plataformas que posibilitan discursos decoloniales. En definitiva, yo no creo que necesariamente tengamos que estar en la punta de la cresta, digamos, en el caso del arte de la utilización de la tecnología, pero sí de una comprensión del mapa que te instala la geopolítica, que determina también qué tipo de obras pueden salir al mercado, qué tipo de obras se difunden, etc. Eso solamente. Muchas gracias. Yo quería añadir, por ejemplo, esto sobre la democratización. Ahora mismo en Cuba está pasando un proceso justo con la conectividad. A pesar de que este trabajo ya lo tenía hecho, pues ahora viene a la luz de nuevo, que es que la empresa que rige las comunicaciones o las telecomunicaciones en Cuba, que es ETEXA, pues limitó el acceso a los datos. Entonces, en el caso nuestro, estar conectados o distribuir nuestra obra no es tan fácil, y ahora cada vez menos. Es decir, el gobierno ha restringido el acceso a la conectividad a Internet o a cualquier otra red, inclusive el acceso a YouTube. Es decir, estamos limitados como a zonas Wi-Fi. Sin embargo, podemos tener un solo paquete que es de 6 gigabytes, a menos que nos recarguen desde el exterior o que tengamos nosotros un saldo en el teléfono y podamos recargar, cosas que es muy difícil. Y esto hace pues que en el caso de los artistas pues sea cada vez más difícil colocar estas obras en plataforma para su distribución. Y entonces sí dependemos, es decir, sí siento que los artistas neomediales nuestros dependen mucho de los que ya están fuera y que hacemos estos procesos de colaboración, que es algo que también marca mucho el nuevo arte o el arte de los nuevos medios, ¿no? El hecho de las colaboraciones, de los intercambios, esta solidaridad que se produce, que como bien menciona Linda, está más allá de la tecnología en sí. Es decir, lo más irrelevante es el discurso, lo más importante es entender en qué contexto estamos y cómo está funcionando, cómo funcionan estas desigualdades. Sin embargo, sí hay un factor tecnológico que media sobre todo en la distribución, y si no hay distribución, evidentemente también se afecta el consumo. Es decir, la cuestión de la producción quizás no es la más afectada, de hecho yo diría que no, sobre todo en mi propio contexto, en mi propio país. Sin embargo, sí hay elementos tecnológicos que median a la hora de distribuir y eso afecta el consumo. Entonces, sí es un elemento ahí importante. ¿Alguna otra cosa que quisieran señalar, preguntar o comentar? No, todo estuvo muy interesante. Felicitar a todas las ponentes. Gracias. Linda, ¿algo más que quisieras comentar? Nada, decir que hay que seguir trabajando en procesos decoloniales, que también hay muchos procesos que no son decoloniales en el primer mundo, en Europa, que yo habitualmente vivo de Madrid y París, pero que son, como dice la compañera, como dice usted, son procesos colaborativos, pro común, significa lo que es de todo no es de ninguno, de cultura libre. Por lo tanto, hay primos hermanos de la decolonialidad con los cuales trabajan muchos artistas europeos, inclusive norteamericanos. Entonces, sí, lo que hay que fijarse, pienso yo, es que estamos en una era de la inteligencia artificial, donde evidentemente las problemáticas que se están imponiendo son muy distintas a lo que pasaba hace 2 años. El momento que los grandes capitales roban las grandes bases de datos de cultura libre y de no cultura libre, que tienen copyright también, porque hay demás de artistas con copyright, entramos en un escenario muy diferente y tenemos que estar atentos a qué ocurre ahí, qué pasa con las nuevas autorías y qué pasa con los procesos decoloniales y en general, digamos, cómo se mueve el mundo, porque en este momento tenemos la producción norteamericana, pero están los chinos, los rusos, los indios que están generando nuevas tecnologías y tenemos que ver cómo nos situamos en ese contexto y lamentar evidentemente que en el caso de Latinoamérica nuestro gobierno no haya puesto ningún esfuerzo por generar tecnologías alternativas en nuestros países. Muchas gracias, me pareció muy interesante todo, incluido lo del AMBA, me pareció muy interesante. Yo estaba en la zona, decir, un joven que dijo un proyecto allá, de hecho, en la zona selvática, y muchísimas gracias a todos por haber escuchado. Yo agradezco muchísimo vuestra intervención. Igual por escucharte a ti. Muchas gracias, Muchas gracias a todos.